Tengo en mi mesa de noche un cuaderno viejo, manchado, con páginas arrugadas. Es un diario médico, el tipo de diario que los enfermeros escribimos para documentar los días de pacientes en coma. Notas sobre signos vitales, reacciones, cambios. Pero este diario es diferente, porque en estas páginas yo no solo documenté días, documenté mi alma, mis miedos, mis sueños, mis secretos más profundos. Se lo dejaba a un paciente terminal, un hombre en coma que, según me dijeron, nunca despertaría. Un hombre que moriría en semanas. Durante 6 meses le hablé como si pudiera escucharme. Le leí poesía, le conté mi vida, le confesé cosas que nunca le había dicho a nadie. Y luego un día, él despertó y dijo mi nombre. El problema fue este. Ese hombre no era el paciente que yo creía. Por un error médico, yo había pasado 6 meses cuidando, hablando, confesando al paciente equivocado. Pero resultó que el paciente equivocado era exactamente la persona correcta. Mi nombre es Elena Márquez. Tengo 48 años y esta es la historia de cómo un error del hospital me dio el amor más inesperado de mi vida. Pero antes de contarte cómo el hombre equivocado se convirtió en el amor de mi vida, presiona ese botón de me gusta y en los comentarios escribe de qué país me estás viendo. Quiero saber dónde están todos los que creen que a veces los errores son bendiciones disfrazadas. Vamos, antes de contarles sobre Daniel, necesitan entender quién era yo hace 3 años. Mi nombre es Elena Márquez. En ese entonces tenía 45 años, divorciada desde hacía 8, sin hijos, viviendo sola en un apartamento pequeño con un gato llamado Neruda. Sí, como el poeta, era lo más romántico que quedaba en mi vida. Trabajaba como enfermera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central. Llevaba 10 años ahí, 10 años cuidando a pacientes que no sabían mi nombre, 10 años siendo invisible. La gente piensa que ser enfermera es noble, y lo es, pero también es agotador, física y emocionalmente agotador. Turnos de 12 horas, pacientes que mueren, familias que lloran, doctores que te tratan como si fueras parte del mobiliario, salarios que apenas alcanzan. Y luego regresas a casa, a un apartamento vacío, a un gato que te ignora, a una vida que de alguna forma se volvió más pequeña cada año. No siempre fue así. Cuando tenía 25 años, me casé con Roberto. Pensé que era amor verdadero. Él era abogado, ambicioso. Prometió que construiríamos una vida hermosa juntos, pero lo que construimos fue una mentira, porque Roberto tenía una amante. Durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio, una colega de su bufete, más joven, más todo exitosa, lo que yo no era. Mas me divorcié a los 37. Fue brutal, no por el dinero, sino por la humillación, por los años desperdiciados, por la confianza rota. Después del divorcio, me sumergí en el trabajo. Era más fácil cuidar a extraños que enfrentar mi propia soledad. Mis compañeras de trabajo intentaban animarme. Elena, tienes que salir. Elena, descarga una app de citas. Elena, la vida no se acabó, pero yo no tenía energía para intentarlo. 45 años, divorciada, sin hijos, trabajando turnos nocturnos en un hospital. No exactamente el perfil que hace que los hombres hagan fila, así que me resigné. Esta era mi vida. Trabajo, casa, gato, repetir. Hasta que llegó marzo del 2022. El jefe de enfermería me llamó a su oficina un lunes por la mañana. Elena, tenemos un caso especial, paciente terminal, cáncer en etapa final. Familia solicita enfermera dedicada para cuidados paliativos. Pensé en ti. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor en esto. Tienes paciencia, compasión. Los pacientes terminales necesitan más que medicina, necesitan humanidad. Y tú tienes eso. Era raro escuchar un cumplido. Después de 10 años siendo invisible, alguien finalmente me veía. ¿Cuánto tiempo le queda?, pregunté. Semanas, tal vez 2 meses máximo. Está en coma inducido, no despertará. Solo necesita que alguien esté ahí, que hable con él, que lo trate con dignidad hasta el final. Familia, esposa e hijos, pero viven en otra ciudad. Vendrán para el final. Mientras tanto, quieren que alguien esté con él, para que no muera solo. Algo en eso me tocó profundamente. Morir solo. Era mi mayor miedo también. Lo haré. Gracias, Elena. Habitación 308, Carlos Mendoza, 52 años, profesor de literatura. La familia dejó algunos de sus libros favoritos. Dicen que le gustaba la poesía.
Habitación 308. Carlos Mendoza, profesor de literatura. Fui directamente después de la reunión. El hospital era grande. La UTI tenía 20 habitaciones. La 308 estaba al final del pasillo. Entré. La habitación era como todas. Máquinas pitando, luces tenues, olor a antiséptico. Y en la cama, conectado a una docena de tubos, estaba el paciente. No se parecía a un profesor de literatura. Se parecía a cualquier paciente en coma, quieto, pálido, vulnerable, pero había libros en la mesita. Neruda, García Lorca. Hola, Borges, Carlos, dije suavemente. La familia había dejado sus favoritos. Voy a cuidarte. No esperaba respuesta. No la hubo. Me senté en la silla junto a la cama. Tomé uno de los libros, 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. ¿Te gusta Neruda?, pregunté al hombre inmóvil. A mí también. De hecho, mi gato se llama Neruda. Sé, es ridículo, pero era o Neruda o García Márquez, y García Márquez era muy largo para un gato. Me reí de mi propio chiste. El paciente, obviamente, no respondió. Abrí el libro. Voy a leerte un poema. Espero que no te moleste mi voz. No soy exactamente profesional de la lectura dramática. Y comencé a leer. Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Mientras leía, algo extraño pasó. Me relajé. Por primera vez en años, no me sentía sola. Aunque el hombre en la cama no podía responder, había alguien escuchando, o al menos pretendiendo que alguien escuchaba. Terminé el poema. Cerré el libro. Mañana te leo otro, prometí. Y Carlos, no estás solo. Estoy aquí. Esa fue la primera noche. No sabía entonces que sería la primera de 180 noches, 6 meses completos, y no sabía que el hombre en esa cama no era Carlos Mendoza. Era alguien completamente diferente. Alguien que escucharía cada palabra, cada confesión, cada secreto, y que se enamoraría de mí sin siquiera poder abrir los ojos. Los primeros días fueron profesionales. Revisaba signos vitales, cambiaba bolsas de suero, documentaba todo en el diario médico oficial. Pero algo empezó a cambiar en la segunda semana. Estaba leyendo otro poema de Neruda cuando de repente me detuve a mitad del verso. ¿Sabes qué, Carlos?, dije al paciente inmóvil. Hoy fue un día horrible. Un paciente en la habitación 315 gritó que soy incompetente porque no le llevé agua suficientemente fría. El doctor Ramírez me regañó frente a todos porque no leyó las notas que yo escribí. Y mi casera aumentó la renta otra vez. No sé por qué empecé a hablar así. Tal vez porque sabía que él no podía juzgarme, que mis palabras desaparecerían en el vacío. Y lo peor es que hoy es mi cumpleaños, 45 años, y nadie lo recordó. Ni siquiera mi hermana me llamó. Sentí lágrimas en mis ojos. Estaba llorando frente a un paciente en coma. ¡Qué profesional! Lo siento. Me sequé las lágrimas. No debería descargar esto en ti. Tú tienes tus propios problemas, mucho más grandes que los míos. Pero algo en confesarle había aliviado el peso en mi pecho. Y así comenzó un ritual. Cada turno llegaba a la habitación 308, revisaba a Carlos y luego hablaba. Le conté sobre mi divorcio. Roberto me dejó por una mujer 10 años menor. Me hizo sentir vieja, usada, descartable. Le conté sobre mi soledad. A veces paso días enteros sin hablar con nadie sobre algo real. Conversaciones superficiales con compañeras de trabajo. Pero nada profundo, nada verdadero. Le conté sobre mis sueños abandonados. Quería ser escritora cuando era joven. Escribía cuentos, poemas terribles, pero la vida sucedió. Necesitaba dinero estable. La enfermería era práctica. Y los sueños se quedaron en un cajón. Y también le leía, mucho. Neruda se convirtió en nuestro favorito compartido. Poema 15, leía. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. A veces me preguntaba si podía escucharme. Los doctores decían que no, que estaba demasiado profundo en el coma. Pero yo quería creer que algo de mi voz llegaba a él. En el tercer mes, empecé a llevar mi propio diario, no el oficial del hospital, un cuaderno personal. Escribía sobre mi día, sobre lo que le había leído, sobre lo que había confesado, y lo dejaba en su mesita de noche. Por si algún día despiertas, le dije, quiero que sepas que estuviste acompañado, que alguien estuvo aquí. Sabía que era tonto. Los doctores habían sido claros. Carlos Mendoza era terminal. No despertaría. Moriría en cualquier momento. Pero escribir ese diario me daba propósito. Me hacía sentir que mis palabras importaban. En el cuarto mes, algo cambió en mí.
Llegaba al hospital emocionada por ir a la habitación 308. Mis compañeras notaron. Elena, te ves diferente, comentó Rosa, una enfermera amiga. ¿Diferente cómo? No sé, más ligera, menos triste. Tenía razón. Cuidar a Carlos me había dado algo que no tenía desde el divorcio, una conexión, aunque fuera unilateral, aunque él nunca respondiera. Tenía a alguien a quien contarle mi día, alguien que escuchaba sin juzgar. Hoy conocí a una paciente hermosa, le conté una noche. Tiene 80 años, cáncer terminal también, pero sonríe todos los días. Le pregunté cómo lo hace. Me dijo, mija, cuando estás cerca del final, entiendes que solo importan 3 cosas: amor, perdón, gratitud. Todo lo demás es ruido. Amor, perdón, gratitud, repetí. No tengo mucho de eso, Carlos, pero tal vez no es demasiado tarde para encontrarlo. En el 5º mes, hice algo que probablemente rompió todas las reglas. Era la noche del 14 de febrero, San Valentín. El hospital estaba tranquilo. Entré a la habitación 308 sé que con esto una es pequeña cursi, radio portátil. Le dije a Carlos, pero hoy es San Valentín y ambos estamos solos. Bueno, tú estás en coma. Yo solo estoy sola. Encendí la radio. Busqué hasta encontrar una estación de música romántica en español. Vamos a bailar, dije. Bueno, yo voy a bailar. Tú vas a estar ahí. Me sentí ridícula. Una enfermera de 45 años bailando sola en una habitación de hospital con música romántica. Pero también me sentí viva. ¿Sabes qué, Carlos?, dije mientras bailaba suavemente. Gracias. Sé que no puedes escucharme. Sé que probablemente estoy loca hablándole a alguien en coma. Pero estos meses cuidándote me han salvado de alguna forma. Me diste un propósito. Me hiciste sentir que importo. Y cuando te vayas, mi voz se quebró. Porque sé que pronto te irás. Quiero que sepas que hiciste una diferencia en mi vida. Me recordaste que todavía puedo sentir, todavía puedo esperar, todavía puedo amar. Esa palabra salió antes de que pudiera detenerla. Amor. No amor romántico, claro. ¿Cómo podría enamorarme de un paciente en coma que no conocía? Pero amor de algún tipo. Cariño, apego, conexión. Apagué la radio. Buenas noches, Carlos. Hasta mañana. No sabía que sería nuestra última noche así, porque al día siguiente todo cambiaría. El paciente en la habitación 308 despertaría y descubriría un error que nadie había notado en 6 meses. Fue un sábado por la mañana cuando recibí la llamada. Era mi día libre. Estaba en casa preparando café cuando mi teléfono sonó. ¿Elena? Era Rosa, mi compañera. Su voz sonaba extraña. Necesitas venir al hospital. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Es Carlos? Sí, es complicado. Solo ven. Llegué al hospital en 20 minutos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. ¿Carlos había muerto? ¿Por qué no me llamaron antes? Yo era su enfermera dedicada. Corrí hacia la habitación 308. Había un grupo de doctores y enfermeras afuera, todos con expresiones extrañas. El doctor Ramírez me vio. Elena, bien, necesitamos hablar. ¿Qué pasó? ¿Carlos murió? No, despertó. El mundo se detuvo. ¿Qué? Despertó hace 2 horas. Está consciente, hablando. Es un milagro médico. Pero su expresión no era de alegría, era de preocupación. Eso es increíble, dije confundida. ¿Por qué me llaman así? ¿Por qué todos parecen preocupados? El doctor Ramírez intercambió miradas con otros, porque cuando despertó, dijo algo extraño. ¿Qué cosa?, preguntó por Elena, la enfermera que lee Neruda. Me quedé inmóvil. ¿Cómo sabe mi nombre? Nunca uso crachá con pacientes terminales. Exactamente. Y Elena, hay algo más, algo que acabamos de descubrir. Me llevó a su oficina, me hizo sentar. Su expresión era grave. Hace 6 meses hubo un incidente, una noche particularmente caótica en la UTI, múltiples emergencias, cambio de turno. Y en algún punto, alguien cambió las placas de 2 habitaciones. ¿Qué? La habitación 307 y la 308. Las placas fueron intercambiadas. Nadie lo notó hasta hoy. Mi mente procesaba lentamente. ¿Qué significa eso? Significa que el paciente en la habitación marcada como 308 no es Carlos Mendoza. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? El paciente que despertó hoy se llama Daniel Fuentes, 48 años. Tuvo un accidente de carro grave hace 6 meses. Entró en coma. Estaba en la habitación 307, pero cuando las placas fueron cambiadas,
Él fue movido a la habitación marcada como 308. No, susurré. No, eso no puede ser. Y Carlos Mendoza, el paciente terminal que se suponía que debías cuidar, estaba en la habitación marcada como 307. Falleció hace 3 meses. Todo el cuarto daba vueltas. 6 meses. 6 meses cuidando al paciente equivocado. ¿La familia de Carlos sabe? El doctor se puso pálido. No, y ese es el problema. Otro enfermero lo cuidó sin saber del error. La familia vino para el final. Nunca supieron que su esposo estaba en la habitación equivocada, o que tú estabas cuidando a un extraño. Dios mío, me tapé la boca. Esto es un error médico masivo. Sí, y el hospital está en pánico. Si esto sale a la luz, las consecuencias legales serían... No me importan las consecuencias legales, exploté. Le hablé durante 6 meses. Le leí poesía. Le conté mi vida. Y era el hombre equivocado. Las lágrimas comenzaron a caer. De vergüenza, de horror, de... No sabía qué. Elena, el doctor puso una mano en mi hombro. Daniel Fuentes está pidiendo verte. Dice que necesita hablar contigo. No puedo enfrentarlo. Tienes que hacerlo. Él está insistiendo. Me llevaron de vuelta a la habitación 308. Ahora sabía que debía ser la 307. Todo estaba al revés. Y ahí, sentado en la cama, por primera vez despierto, estaba el hombre que había cuidado durante 6 meses, Daniel Fuentes. No se parecía a lo que imaginé. Era más joven de lo que recordaba del coma. Cabello oscuro revuelto, ojos cansados pero increíblemente vivos. Y cuando me vio, sonrió. Elena, dijo con voz ronca por meses sin usar. La enfermera que baila en San Valentín. Mis rodillas casi cedieron. ¿Tú podías escuchar? Cada palabra, susurró. Cada poema, cada confesión, cada secreto. Lo escuché todo. Yo pensé que eras alguien más. Pensé que eras terminal. Pensé que nunca despertarías. Lo sé. Y gracias a Dios no desperté antes, porque 6 meses de escucharte me dieron una razón para despertar. No entiendo. Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba atrapado en la oscuridad. Podía escuchar, pero no podía moverme. No podía responder. Fue aterrador. Pero tu voz era la única luz Daniel, en todo ese infierno. Lo siento tanto. No debí haberte hablado así. Fue poco profesional. Rompí todas las reglas. No te disculpes, me interrumpió. Me salvaste, no médicamente, emocionalmente. Me diste una razón para luchar, para volver. ¿Qué? Estaba perdido, Elena. Mi vida antes del accidente era vacía. Trabajo, dinero, nada más. Pero escuchándote, escuchando tu corazón, tu dolor, tus sueños, me enamoré. El cuarto dio vueltas. No puedes estar enamorado de mí. No me conoces. Te conozco mejor que nadie te ha conocido. Sé que tu poeta favorito es Neruda. Sé que tu ex te hizo sentir invisible. Sé que tienes un gato llamado igual que tu poeta favorito. Sé que querías ser escritora. Sé que bailas sola en San Valentín. Sé todo. Eso no es justo. Lloré. Yo no sé nada de ti. Y dijiste esas cosas a alguien que creía que moriría. No a ti. Lo sé. Y entiendo si nunca quieres verme otra vez. Pero necesitaba que supieras. Me salvaste. Y si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que sientas algo por mí, no puedo. Me di vuelta hacia la puerta. Esto está mal. Todo está mal. Elena, espera. Lo siento. No puedo hacer esto. Salí corriendo de la habitación, del hospital, de todo, porque Daniel Fuentes tenía razón sobre una cosa. Yo sabía que estaba enamorándome del paciente en la habitación 308, pero ese paciente no existía. Era una construcción de mi imaginación. Y ahora la persona real estaba despierta. Y yo no sabía cómo lidiar con eso. Los siguientes días fueron un infierno burocrático. El hospital me puso en licencia administrativa mientras investigaban el incidente. Código para, mientras descubrían cómo evitar ser demandados. Me hicieron firmar docenas de documentos, acuerdos de confidencialidad, declaraciones sobre lo que hice y no hice. Elena, me dijo la administradora del hospital, una mujer fría llamada Doctora Vargas. ¿Entiendes la gravedad de esta situación, verdad? Sí. Cuidaste al paciente equivocado durante 6 meses. Hablaste con él de forma no profesional. Compartiste información personal. Dejaste diarios no autorizados en su habitación. Todo eso es cierto, pero yo no cambié las placas. No creé el error. Solo cuidé al paciente que pensé que debía cuidar.
pero violaste protocolos. Los pacientes en coma no deben ser tratados como confesores personales. Él era terminal. Me defendí. Se suponía que moriría en semanas. Quería que tuviera dignidad, humanidad, no solo máquinas y silencio. Pero no era terminal, y ahora está despierto, y dice que se enamoró de ti. Eso no es mi culpa. ¿No? La doctora Vargas me miró con dureza. ¿No le diste esperanzas? ¿No creaste una conexión inapropiada? No sabía que podía escucharme. Los doctores dijeron que estaba demasiado profundo. Claramente estaban equivocados. Me quedé callada, porque tenía razón. Todo era un desastre. Elena, el señor Fuentes no nos está demandando, lo cual es un milagro, pero sus abogados están revisando todo. Si encuentra razón legal, lo entiendo. Mientras tanto, no puedes acercarte a él. ¿Entendido? 0 contacto. Es una orden del hospital. Entendido. Pero Daniel no hizo caso a esas órdenes. 3 días después de mi suspensión, llegó a mi apartamento. Toqué la puerta. Abrí sin mirar por la mirilla. Ahí estaba, Daniel Fuentes, de pie, sin máquinas, sin tubos, vivo. Se veía diferente de pie, más alto de lo que imaginé, más real. ¿Cómo conseguiste mi dirección?, pregunté. No fue difícil. Elena, necesitamos hablar. El hospital me prohibió contacto contigo. El hospital me puede prohibir muchas cosas, pero no puede prohibirme buscarte. Daniel, por favor, dame 5 minutos. Si después quieres que me vaya, me voy. Lo prometo. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Neruda, mi gato, inmediatamente saltó de su perch y se frotó contra las piernas de Daniel. Así que este es Neruda. Daniel sonrió acariciando al gato. Lo describiste perfectamente. Gordo, perezoso, cariñoso. 4 minutos 50 segundos, dije cruzando los brazos. Daniel se puso serio. Elena, sé que esto es raro, pero necesito que todo salió mal. Algo. ¿Qué? Pasé 6 meses en la oscuridad, literalmente. No podía abrir los ojos, no podía mover un dedo, pero podía escuchar y pensar, y lo único que me mantuvo cuerdo fue tu voz. Daniel, escuché cada palabra, cada poema de Neruda, cada confesión sobre tu divorcio, sobre tu soledad, sobre tus sueños, y con cada palabra te conocía más y te admiraba más. Pero yo no te conozco a ti, lo sé, y es injusto. Por eso estoy aquí, para que me conozcas. Me senté en mi sofá, exhausta. ¿Qué quieres de mí? Una oportunidad, no como enfermera y paciente, como personas. No puedo. Mi trabajo está en riesgo. El hospital podría despedirme y tú podrías demandarlos. Todo esto es... No voy a demandar. Daniel se sentó frente a mí. Ya le dije al hospital. Lo que pasó fue un error, pero ese error me salvó. ¿Por qué demandaría por algo que me dio vida? Porque cometimos errores masivos. Podrías haber muerto por falta de cuidado apropiado. Pero no morí. Desperté, y la primera persona que quise ver fue a ti. Nos quedamos en silencio. Neruda ronroneaba en el regazo de Daniel. Cuéntame sobre ti, dije finalmente. Si quieres que te conozca, empieza. Y Daniel habló. Durante 2 horas. Me contó sobre su vida antes del accidente. Empresario exitoso, compañía de tecnología. Trabajaba 80 horas a la semana, sin vida personal, sin relaciones profundas. Era rico, admitió, pero vacío. Tenía todo lo que se supone que importa. Dinero, éxito, respeto, pero estaba solo, profundamente solo. ¿Familia? Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos. Nunca me casé. Algunas novias, pero nada serio. El trabajo siempre fue primero. ¿Y el accidente? Volvía de viaje de negocios, manejando de noche. Un camión se cruzó. No pude frenar. Y desperté 6 meses después en un hospital escuchando a una enfermera leerme Neruda. Debió ser aterrador. Lo fue, pero también fue transformador, porque escuchándote aprendí algo, que había estado viviendo mal, que el dinero y el éxito no significan nada si estás solo, que lo que importa es conexión, amor, las cosas que tú hablabas. Daniel, yo no soy la persona que crees. Soy solo una enfermera divorciada de 45 años con un gato gordo. Eres la mujer que baila sola en San Valentín, que lee poesía a extraños, que se preocupa lo suficiente como para hablarle a alguien que no puede responder. Eres extraordinaria, Elena, y quiero conocerte más. Esto es una locura, lo sé, pero la vida es corta, casi muero, y cuando desperté, lo único que quería era verte, hablar contigo,
agradecerte y ver si lo que sentí escuchándote durante 6 meses era real. Y después de estas 2 horas, es más real que nunca. Mi corazón latía fuerte, porque una parte de mí sentía lo mismo. El hospital me prohibió verte. Renuncia. ¿Qué? Renuncia. Elena, llevas 10 años siendo invisible en ese hospital, trabajando turnos que te destruyen, ganando apenas lo suficiente. ¿Por qué? Porque necesito el trabajo. ¿Y si no lo necesitaras? ¿Y si pudieras hacer algo más? ¿Cómo qué? ¿Cómo escribir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser feliz? Daniel, apenas te conozco. No voy a dejar mi trabajo por un hombre que conocí en un error médico. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Me quedé callada. Piénsalo. Daniel se levantó. Pero Elena, te voy a decir algo. Pase lo que pase entre nosotros, gracias por hablarme, por leerme, por hacerme sentir menos solo en la oscuridad. Me diste un regalo y nunca lo olvidaré. Se fue y yo me quedé en mi apartamento preguntándome algo que no me había preguntado en años. ¿Qué quería realmente de mi vida? Las siguientes semanas fueron las más confusas de mi vida. El hospital me mantuvo en suspensión, pagada, pero con la advertencia constante de que mi trabajo estaba bajo revisión. Y Daniel no se rindió. Aparecía en mi apartamento con flores, con libros de Neruda, con invitaciones a café que yo siempre rechazaba. Elena, solo café, como personas normales. No somos personas normales. Eres mi ex paciente. Ex siendo la palabra clave. Ya no soy tu paciente. El hospital dice, el hospital no controla tu vida personal, pero sí controlaba mi vida profesional. Y yo tenía miedo. Mis amigas enfermeras me llamaban. Rosa vino a visitarme. Elena, ¿qué vas a hacer? No lo sé. El hospital está buscando razones para despedirte. Dicen que violaste protocolos. Lo sé, pero también dicen que Daniel Fuentes está defendiéndote, que contrató abogados no para demandar, sino para protegerte. ¿Qué? Está peleando por ti, Elena. Dice que eres la mejor enfermera que ha tenido, que te mereces reconocimiento, no castigo. No sabía eso. Daniel nunca lo mencionó. ¿Por qué haría eso? Susurré. Porque te ama. Incluso yo puedo verlo. Y la pregunta es, ¿tú lo amas? Rosa. Lo cuidé durante 6 meses pensando que moriría. Le hablé como si fuera mi confesor. Y ahora está vivo y dice que me ama. ¿Cómo se supone que sienta algo real en medio de todo este caos? Tal vez el caos es lo que hace que sea real. Rosa se fue, y yo me quedé sola con mis pensamientos. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Saqué mi cuaderno viejo, el que usaba para escribir cuentos antes de convertirme en enfermera, y empecé a escribir, no sobre el hospital, no sobre protocolos, sobre Daniel, sobre los 6 meses, sobre la voz en la oscuridad, sobre el amor imposible que nació de un error. Escribí durante horas, y cuando terminé, me di cuenta de algo. No importaba si lo que sentía era apropiado o correcto según las reglas del hospital. Importaba si era real, y era real, terriblemente, hermosamente real. Amaba a Daniel, no al paciente en coma, al hombre que luchó para despertar, al hombre que me buscó cuando podría haber huido, al hombre que escuchó mi alma durante 6 meses y aún quería conocerme más. Al día siguiente, fui al hospital. Pedí reunión con la doctora Vargas. Elena, ¿has considerado nuestra oferta? Me habían ofrecido un acuerdo, renunciar voluntariamente, sin referencia mala, solo desaparecer silenciosamente. Renuncio, sí, pero no por el acuerdo. Renuncio porque después de 10 años, finalmente entendí algo. Ustedes nunca me vieron, nunca valoraron mi trabajo. Fui invisible hasta que cometí un error. Elena. Y ese error me enseñó más sobre cuidar a pacientes que todos estos años siguiendo protocolos. Porque cuidar no es solo medicina, es humanidad. Y ustedes han olvidado eso. Eso es muy noble, pero no terminé. Daniel Fuentes despertó no porque los doctores fueran brillantes. Despertó porque alguien le habló. Alguien le dio una razón para volver. Y ese alguien fui yo. Y no me arrepiento. Puse mi renuncia en el escritorio. Gracias por los años, pero ya no quiero ser invisible. Salí de esa oficina con más libertad de la que había sentido en una década. Fui directamente al apartamento de Daniel. Sabía su dirección. Rosa me la había dado por si acaso. Toqué la puerta. Él abrió, sorprendido. Elena, renuncié. ¿Qué? Renuncié al hospital. Ya no soy enfermera.
lo cual significa que ya no eres mi ex paciente, solo eres Daniel. ¿Hiciste eso por mí? Lo hice por mí, porque pasé 10 años siendo invisible, y tú me viste. Incluso con los ojos cerrados, me viste mejor que nadie en años. Daniel sonrió. Entonces esto significa que quiero intentar. No sé cómo funciona esto. Es raro, es complicado, pero quiero conocerte, de verdad, no como enfermera, como Elena. Tú ya me conoces demasiado bien, así que ahora es tu turno de sorprenderme. Daniel me jaló hacia él y nos besamos, finalmente, sin máquinas, sin distancia, solo dos personas que se encontraron de la forma más extraña posible. Por cierto, dije cuando nos separamos, ¿contrataste abogados para defenderme? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la mujer que amo merece ser protegida. Apenas me conoces. Te conozco desde hace 6 meses, solo que ahora puedo decírtelo. Y así comenzó nuestra historia real, no la del cuarto de hospital, sino la de dos personas eligiéndose mutuamente en el mundo real. Los primeros meses fueron un ajuste, porque Daniel tenía razón. Él me conocía profundamente, pero yo apenas estaba aprendiendo sobre él. Descubrí que era más complicado de lo que esperaba. Sí, era exitoso, sí, era gentil, pero también era workaholic recuperándose. Tenía que reaprender a no trabajar 80 horas semanales. Elena, me decía frustrado, no sé cómo solo existir. Siempre estoy haciendo algo. Entonces, aprende, conmigo. Le enseñé las cosas pequeñas que me hacían feliz. Cocinar juntos, ver películas viejas, caminar en parques, leer en silencio en la misma habitación. Esto es raro para mí, admitió un día mientras leíamos juntos en su sala. ¿Qué cosa? La paz, estar quieto. No es aburrido, es hermoso. Yo también aprendí cosas. Daniel era generoso hasta el punto de ser excesivo. Quiero comprarte un auto nuevo. Mi auto funciona bien, pero es viejo, pero es mío. Déjame ayudarte. Daniel, no me enamoré de tu dinero. Me enamoré de tu voz, del hombre que escuchó sin juzgar, del hombre que luchó por despertar. No necesito cosas, te necesito a ti. Eso lo detuvo. Nadie me había dicho eso antes. Entonces las personas antes estaban equivocadas sobre ti. También tuve que lidiar con el hecho de que nuestro inicio fue poco convencional. Cuando le contábamos a la gente cómo nos conocimos, las reacciones eran mixtas. Espera, dijo mi hermana. ¿Él estaba en coma y tú le contabas tu vida? Sí. ¿Y él lo escuchó todo? Sí. ¿Eso es perturbador, pero también romántico? La mamá de una amiga fue más directa. Mija, eso no es normal. ¿Estás segura de que es amor real y no algo psicológico? La pregunta me molestó, pero también era válida. Elena, le pregunté a Daniel una noche, ¿cómo sabes que esto es real? ¿Y si solo te enamoraste de mi voz porque era lo único que tenías en la oscuridad? ¿Estás dudando de nosotros? Estoy siendo realista. Nuestro inicio no fue normal. Daniel me tomó de las manos. Tienes razón, no fue normal. Pero ¿sabes qué? Nada sobre el amor es normal. Es raro, es impredecible. Y sí, nos conocimos de forma extraña, pero cada día desde que desperté, te elijo. No por obligación, no por gratitud, sino porque me haces feliz. ¿De verdad? De verdad. Elena, podría haber despertado y nunca más buscarte, pero te busqué, todos los días, porque lo que sentí escuchándote no desapareció, se hizo más fuerte. 6 meses después de mi renuncia, Daniel me hizo una propuesta. Quiero que escribas. ¿Qué? Escribir. Era tu sueño. Antes de convertirte en enfermera, quiero que lo intentes otra vez. Daniel, tengo 46 años. No soy una escritora joven y prometedora. Eres una mujer con historias que contar. Empieza con la nuestra. Nuestra historia, el error médico, los 6 meses, el amor imposible. Escríbelo. Y lo hice. Durante los siguientes 6 meses, escribí nuestra historia, no como narración médica, como historia de amor. La terminé en nuestro primer aniversario juntos. Es hermosa, dijo Daniel después de leerla. ¿La vas a publicar? No lo sé. Es privada. O podría ayudar a alguien que piensa que es demasiado tarde para el amor, que está invisible, que se siente sola. Tenía razón. Envié el manuscrito a editoriales. 3 lo rechazaron. Demasiado poco convencional. Pero la 4ª dijo que sí. Esta historia es extraña, pero es real, y la gente necesita real. Mi libro se publicó 1 año después.
La enfermera invisible, un amor en la oscuridad. No fue bestseller, pero vendió lo suficiente y recibí cartas, docenas, de enfermeras, de pacientes, de personas solitarias que vieron esperanza en nuestra historia. Una carta decía: tengo 50 años y pensé que el amor había terminado para mí. Tu historia me dio esperanza. Gracias. Lloré leyéndola. ¿Lo ves?, dijo Daniel abrazándome. Tu voz importa, siempre importó. 2 años después de conocernos, Daniel me propuso matrimonio. No fue elaborado. Estábamos en casa, leyendo juntos. Neruda dormía entre nosotros. Elena: ¿sí? ¿Te casarías conmigo? Levanté la vista de mi libro. Ahora, aquí, solo necesito tu respuesta. No necesito gran momento. Por supuesto que sí. Nos casamos 3 meses después. Ceremonia pequeña, mi familia, algunos amigos, rosa de dama de honor. Y en mi ramo incluí un pequeño libro de Neruda, el mismo que le leí aquella primera noche en la habitación 308. Poema 20. Leí en nuestros votos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero esta noche escribo los versos más felices, porque encontré amor donde no debía, en error, en oscuridad, en silencio. Y ese amor me salvó tanto como yo te salvé a ti. No hubo ojo seco en esa ceremonia, y así llegamos al presente. Han pasado 3 años desde nuestro matrimonio, 5 años desde que Daniel despertó, 6 años desde que el hospital cometió un error que cambió nuestras vidas. Estoy sentada en nuestro estudio, el mismo donde escribo, donde Daniel trabaja, pero ahora solo 40 horas semanales, no 80. Neruda murió el año pasado. Tenía 14 años. Lloramos durante días. Pero ahora tenemos a García Márquez, un gato joven y caótico que Daniel rescató de un refugio. ¿Otro nombre de escritor? Me reí cuando lo trajo a casa. Es tradición ahora. Mi vida es irreconocible comparada con hace 6 años. No trabajo en el hospital. Trabajo desde casa como escritora. No gano lo que ganaba Daniel como empresario, pero gano suficiente. Y más importante, soy feliz. Escribo artículos sobre enfermería, sobre pacientes, sobre la humanidad que falta en medicina moderna. Y acabo de terminar mi segundo libro, Confesiones de una enfermera, historias que nunca te contaron. Daniel me apoya en todo. Lee cada palabra que escribo. Me da feedback honesto. Me recuerda por qué importa. Y él también cambió. Vendió su empresa hace 2 años. Sí, vendió. Por cifra enorme. ¿Por qué? Le pregunté cuando me lo dijo. Porque casi muero y desperté dándome cuenta de que había desperdiciado mi vida trabajando. No voy a cometer ese error 2 veces. Ahora es consultor. Trabaja cuando quiere. Ayuda a startups a no cometer sus errores. Y el resto del tiempo, Elena, ¿quieres ir a caminar? Salimos juntos. Caminamos por parques. Hablamos sobre todo. Sobre nada. Sobre la vida que construimos del caos. A veces visito el hospital. No para trabajar. Para hablar con enfermeras. Para recordarles que su trabajo importa. Que su voz importa. Que incluso cuando se sienten invisibles, están haciendo diferencia. Rosa todavía trabaja ahí. Tomamos café cada semana. ¿Extrañas la enfermería?, me pregunta siempre. Extraño cuidar a pacientes, pero no extraño ser invisible. Nunca fuiste invisible, Elena. Solo no te veían. Pero Daniel te vio, incluso con los ojos cerrados. Tiene razón. Esta mañana, Daniel entró al estudio con café. Lo hace todas las mañanas. Ritual. ¿En qué piensas?, pregunta. El que dejaba en tu habitación. ¿Todavía lo tienes? Sí. A veces lo leo. Me recuerda dónde empezamos. ¿Puedo leerlo? ¿No lo has leído ya? No. Quería que me lo dieras cuando estuvieras lista. Le entrego el diario amarillento. Las páginas que escribí pensando que nadie las leería. Las confesiones que hice pensando que desaparecerían en el vacío. Daniel lee en silencio, lágrimas en sus ojos. Esto, dice finalmente, es la cosa más hermosa que he leído. Porque aquí veo a la Elena sin filtro, sin miedo, sin paredes. Esa Elena pensaba que nadie la escuchaba, pero yo la escuchaba y me enamoré de cada palabra. ¿Sabes qué es lo más loco? Digo, ¿qué? Si el hospital no hubiera cometido ese error, si las placas nunca se hubieran cambiado, nunca te habría conocido. Habría cuidado a Carlos Mendoza. Él habría muerto. Y yo habría seguido siendo invisible. Y yo habría despertado solo, sin voz que me guiara. Probablemente habría vuelto a mi vida vacía. Así que el error fue el mejor error que pudo pasar. Nos quedamos en silencio.
García Márquez salta al escritorio, maulla exigiendo atención. Elena, dice Daniel después de un rato. ¿Crees en el destino? No lo sé. ¿Tú? Creo que a veces la vida comete errores a propósito. Placas cambiadas, números equivocados, malentendidos. Pero esos errores nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Entonces dices que estábamos destinados. Digo que el universo es más inteligente que nosotros, y cuando necesitamos algo, lo pone en nuestro camino, incluso si parece error. Tiene razón. Nunca planeé enamorarme de un paciente en coma. Nunca imaginé que un error médico cambiaría mi vida. Nunca pensé que a los 45 años encontraría el amor más profundo que he conocido. Pero la vida no se trata de planes, se trata de estar abierta a lo inesperado. Y mi mensaje para ti, si estás escuchando esta historia, es este. A veces los errores son bendiciones disfrazadas. A veces la persona equivocada es exactamente la persona correcta. A veces tu voz importa más de lo que piensas, incluso cuando hablas en la oscuridad. Alguien está escuchando. Y nunca, nunca es demasiado tarde para el amor. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa cuán invisible te sientas. Porque yo era una enfermera divorciada de 45 años que pensaba que la vida había terminado, y un error médico me dio una segunda oportunidad, con un hombre que escuchó mi alma antes de ver mi cara. Y hoy, 3 años después, puedo decir con certeza, el paciente equivocado me dio la vida correcta. Esta es mi historia, la historia de cómo un error médico se convirtió en el mejor momento de mi vida. ¿Pero qué hay de ti? ¿Alguna vez un error te llevó exactamente donde necesitabas estar? ¿Alguna vez encontraste amor en el lugar más inesperado? ¿O trabajas en medicina y tienes historias sobre cómo la conexión humana salva tanto como la medicina? Envía tu historia al correo electrónico que está en el comentario fijado de este video. Cada historia de errores convertidos en bendiciones merece ser contada. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque hay miles de personas que se sienten invisibles, que piensan que es demasiado tarde, que necesitan saber que el amor llega de las formas más extrañas. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿Los 6 meses de confesiones? ¿El despertar? ¿La decisión de Elena de dejar el hospital? Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita, porque cada semana traigo historias de amor inesperado, de segundas oportunidades, de errores que cambian vidas. Recuerda, el paciente equivocado puede ser el amor correcto. Tu voz importa, incluso cuando piensas que nadie escucha, y nunca es demasiado tarde para ser vista. Con amor y gratitud por los errores hermosos, Elena Márquez. Nos vemos en la próxima historia.